violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos del mercado municipal de Chacao. Esta madrugada del miércoles del miércoles 24 de febrero, pegamos al 14 de febrero, Día de los Enamorados. Particularmente me preocupan porque siguen marcando la distancia brutal, la distancia abismal que hay entre el mundo de la política y el mundo de la gente real y el mundo de los ciudadanos, donde solamente están los actores de dos compañías distintas, ¿no? Unos burlándose de los otros, otros aplaudiéndose a sí mismos, X, ¿no? Pero en todo caso están allí solos y no les importa para ellos, para ese tipo de actores, su ingreso no depende de que el público llene el teatro y los respalde. No, unos son becados por el Estado y los otros reciben solidaridad internacional. Así que la realidad de ellos, la realidad de su existencia en una sólida maquinaria de terror policial y en un mecanismo de extorsión sociopolítica, económica. Es decir, someten a la gente o por hambre o por miedo. Esa es la razón por la cual, aunque Maduro tiene cada vez menos votos, comparen ustedes la curva de lo que es la votación del chavismo en los últimos 15 años y van a ver que es una curva porque su poder no depende, repito, de el voto, el apoyo popular, depende de esas dos maquinarias que ha creado o que ha sofisticado al extremo, más allá de lo que jamás pensó Chávez, la maquinaria de terror policial militar y la maquinaria de control alimentario y económico. Eso en el caso del madurismo. En el caso de cierta oposición, el 12 de diciembre, cuando la fulana consulta nacional, que en enero entonces iba a arrancar una ofensiva. Bueno, chicos, ya va a terminar febrero y que iban a tomar la calle. Bueno, vale, estamos esperando. Bueno, y vimos cómo quedaron más o menos la mitad de la Plaza Bolívar de Chacao. Pero eso no impide que el señor Guaidó, el embajador James Story de los Estados Unidos, eso no impide que el señor Guaidó esté muy pendiente del ping-pong de las sanciones. Unos sancionan allá, otros sancionan acá, ¿no? Depende de el respaldo que le den los aliados internacionales. Entonces, repito, cada uno tiene su fuente de poder más allá del pueblo mismo, más allá de la ciudadanía, más allá de la sociedad. Por eso les importa poco lo que le pase al ciudadano. ¿Cuál es la posición de ambos factores frente a este tema crucial, vale? El tema de la vacunación. ¿Cuál es la propuesta para un plan nacional de vacunación que sea partidista o gubernamental? ¿Dónde está? ¿Dónde está la propuesta de esos factores sobre el tema crucial también del reinicio de clases? Por el amor de Dios, como no esté aprendiendo absolutamente nada y un tercio esté aprendiendo muy mal. La brecha que siempre había existido entre la que es inmensa, gigantesca, criminal. Nunca habíamos sido tan desiguales, nunca. ¿Y eso les importa? No, chicos, ellos están de lo más felices con su jueguito. Yo te sanciono a ti, tú me sancionas a mí, yo te vuelvo a sacar los dientes allá, yo te expulso al embajador de más allá. Ojo, no estoy diciendo yo
que los políticos no hagan falta. Yo estoy diciendo que esa política no es la que necesita este país. No estoy diciendo yo que la política sea mala y que los partidos sean unas instituciones insignificantes. No, estoy diciendo que como actúan esos partidos y como el respeto, la estima de la sociedad venezolana hacia esa función. Es decir, en pocas palabras, quienes están haciendo antipolítica hoy en Venezuela son los políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición oficial, que lamentablemente están de espalda. Trabajador de la gobernación de Mérida, es decir, una persona con empleo. Esa persona con empleo había pasado 3 días sin comer y estaba desesperado ante la situación de su esposa y de su hijito. Ese joven decidió terriblemente quitarse la vida. Yo quiero que ustedes me digan en el corazón, con la dramática realidad de esa vida y de esa muerte. Entonces, con esta reflexión inicial, arrancamos nuestro programa en el día de hoy. Yo te sanciono a ti, tú me sancionas a mí. Yo te expulso a ti, tú me expulsas más allá. Yo sanciono a unos diputados que casi todos ya están fuera del país. Mientras los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, de la fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como les comentaba en el segmento anterior, en este vamos a ver los titulares de la pugna interpartidista, el ping-pong de las sanciones para allá y de las sanciones para acá, más allá de lo que es la realidad sensible del pueblo venezolano. Ustedes recordarán que ayer la noticia fue el conjunto de sanciones aplicadas por el Consejo de la Unión Europea a 19 funcionarios venezolanos. En realidad, esta información privilegia en su diseño de política hacia Venezuela las sanciones individuales antes que las colectivas. Y no es noticia tampoco el que eso es un diseño de política ciertamente afortunado, porque las sanciones individuales pueden ser focalizadas en los corruptos, en los violadores de derechos humanos, en los planos, pero no afectan al conjunto de la economía, al conjunto de las finanzas del país, a lo que queda de actividad económica en Venezuela, y eso es importante porque ese tipo de sanciones generales terminan afectando a las víctimas, no a los victimarios, terminan afectando al ciudadano de a pie, no a la cúpula del poder. Hasta allí, repito, eso es más o menos lo acostumbrado. Los diferentes al madurismo, diferentes al gobierno, incluyen al señor Bernabé Gutiérrez, quien afirma ser secretario general de una de las facciones que reclama el nombre de Acción Democrática. Recuerden que hay una situación en Acción Democrática compleja, dura, ¿no? Hago este énfasis porque es distinto lo que pasa en Acción Democrática a lo que ocurrió, por ejemplo, con Primero Justicia, donde un grupo de gente muy pequeño intentó robarse las siglas y los colores del partido Primero Justicia.
Algo similar ocurrió con Voluntad Popular. Un grupete insignificante intentó quitarle las siglas y los colores al partido Voluntad Popular. Repito, eran grupetes ínfimos, sin ningún tipo de representatividad, ni de prestigio, ni de trayectoria. El caso de Acción Democrática es ciertamente diferente. La disputa se da histórico de Acción Democrática y artífice de la reconstrucción de ese partido después del desastre de 1999. Y el señor Bernabé Gutiérrez, quien siempre fue nada más y nada menos que el secretario de organización de Henry Ramos Alú, es decir, el brazo que permitió ese trabajo de reconstrucción. Esos dos señores están enfrentados y ese enfrentamiento entre esos dos señores se verifica estado a estado, seccional a seccional, prácticamente municipio a municipio en casi todo el país. Entonces, la pregunta que nos hacíamos ayer era, ¿quién Carrizo dijo ahora que la Unión Europea es el Tribunal Disciplinario de Acción Democrática? Ese es el rol de la Unión Europea, ese es el papel de la Unión Europea. De esa manera, la Unión Europea prestigia su participación, su mediación en la crisis venezolana. Óigase bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy defendiendo ni a Bernabé, ni a Muchilanga, ni a Henry Ramos, ni a nadie. Ese no es mi problema. Yo no milito en ningún partido político. Yo cuando he buscado votos los he buscado para todos. ¿Es la Unión Europea un instrumento para dirimir los asuntos internos de un partido político o los asuntos internos de la oposición venezolana? Porque el otro sancionado es el señor Leonardo Morales. Leonardo Morales fue dirigente del Partido Avanzada Progresista hasta el momento en que se juramenta como vicepresidente de la Asamblea, perdón, del Consejo Nacional Electoral, cosa que prometen. Bueno, eso hizo Leonardo Morales y tuvo allí al frente de esa responsabilidad una determinada conducta que tú puedes o no avalar. Yo en particular tengo mis críticas, algunas muy duras, no solamente a su desempeño frente al CNE, sino a lo que hicieron el conjunto de fuerzas que participaron el pasado 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias. Yo tengo mis distancias y mis críticas y las he formulado, pero de allí a sancionar a Leonardo Morales en el mismo plano como se sanciona al jefe de las FAES o al jefe del DIGESIN, eso es un despropósito. Eso es una exuberancia tropical, para no decir una injusticia. Entonces, bueno, esas fueron las noticias de ayer, ¿no? Esas fueron las novedades en esas noticias de ayer. A eso se responde hoy con la siguiente información. El titular del diario El Nacional: retaliación por sanciones. Asamblea Chavista pide persona no grata a Isabel Brillante, que es la embajadora de la Unión Europea en nuestro país. Dice así el texto: la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero de este año como resultado de las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre solicitó este martes a Nicolás Maduro que expulse a Isabel Brillante, la embajadora de la Unión Europea. Esto luego de que la Unión Europea aprobó sanciones contra 19 personas vinculadas con el régimen internacional y por la oposición venezolana. El acuerdo aprobado y que se le remitió a Miraflores solicita que proceda a la ejecución de esta declaración, así como el establecimiento de los mecanismos diplomáticos tendientes a concretar la expulsión de la embajadora. Además, el documento exhorta a Maduro a declarar persona no grata a la jefa de la delegación europea. Por cierto, que ya en una oportunidad Maduro, en un ataque de cólera, en una locución pública, había amenazado con la expulsión de la... bueno, es uno de los episodios de esta situación poco profesional, pues, como se manejan las relaciones internacionales del Estado venezolano, porque, como ustedes saben, desafortunadamente, muy desafortunadamente, el manejo de las relaciones internacionales se hace a partir no de los intereses históricos del Estado y de la nación venezolana, sino a partir de la compulsión de los mandones en el poder o de los intereses particulares del partido de gobierno.
A esto se agrega otro conjunto de sanciones anunciadas ayer por el Contralor General de la República. Sí, existe pues Contraloría General de la República más jóvenes que en los tiempos de la experiencia democrática venezolana. Esto fue una tradición, no era una ley, no era una norma, pero era una tradición democrática en nuestro país. Por ejemplo, en el Congreso Nacional, en el Parlamento, la Comisión de Contraloría estaba integrada, dirigida por factores de oposición. Tú no puedes poner a alguien a controlarse a sí mismo. La idea de la democracia es que haya pesos y contrapesos. Bueno, eso ha sido incumplido y tengo que decirlo con dolor. Eso ha sido incumplido por todo el mundo. La Asamblea Nacional nuestra, la que elegimos en el año 2015, los presidentes de la Asamblea, de la Comisión de Contraloría, eran del mismo partido que el partido del presidente Guaidó. ¿Qué te puedo decir? Bueno, el chavismo ha puesto eso también, que ha sido casi siempre hasta el momento en que nosotros ganamos las elecciones del 2015, ellos siempre ponían en la Comisión de Contraloría a gente de su confianza para exactamente que no hubiera tiempos de la democracia venezolana. Es decir, en ese periodo entre 1958 y 1998, el Contralor General de la República era un ciudadano independiente, un ciudadano sin filiación partidista, generalmente un destacado profesional del derecho. Eso, por supuesto, ya no es así en la actualidad. Repito entonces, el Contralor General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, designado 2015-2020, entre ellos a Juan Guaidó, a quien ya había inhabilitado en el año 2019. En la cuenta Twitter del organismo que integra con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, el Poder Ciudadano, el llamado Poder Moral, Amoroso dio a conocer el listado de los 28 diputados de 2015 que con esta medida no podrán presentarse a cargos públicos, evidentemente, en las elecciones de alcaldes y de gobernadores. Entre ellos se encuentran Marcos Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo de Gracia, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Mateus, Richard Blanco, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido y Germán Ferrer. Además incluyeron a los legisladores Jesús Alexis Papaloni Durán, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casela, Gaby Arillano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores, Juan Guaidó Márquez, Juan Pablo Guanipa y José Manuel Olivares. Amoroso dijo que se inhabilitó a los diputados de la Asamblea Nacional saliente por negarse a cumplir con la declaración jurada de patrimonio ante el máximo órgano de control fiscal. Bueno, en primer lugar, tengo entendido, de acuerdo a los abogados, que ciertamente la presentación de la declaración jurada de patrimonio es un requisito para el cual hay un límite de tiempo extremadamente amplio y flexible. Es decir, no tiene sentido que habiendo culminado el periodo de la Asamblea Nacional electa el 2015 en enero del 2021, estemos en febrero del 2021 viendo este espectáculo, este circo montado desde la Contraloría General de la República. Eso no tiene sentido desde el punto de vista procedimental. La otra cosa a lamentar es que cuando tú revisas la lista te encuentras con que de ese listado, de esos 28 diputados, quizá 3 están en el país. Recuerdo así rápidamente el propio Juan Guaidó, el señor Juan Pablo Guanipa y el amigo Luis Florido. Pero de resto, en el conjunto de la lista, creo que todos los demás, 25 de 28, están ya fuera del país. Esto nos da una idea, pues, de cuál es el tipo de debate político que se da en Venezuela. Otras informaciones similares o vinculadas con esta situación. Bueno, en realidad vamos a dejarlo para el próximo segmento porque no es un tema menor. Es el tema de cómo en otros países, cuando se produce la vacunación de un alto funcionario, de un allegado, un alto funcionario saltándose la línea, hablando de Suecia o de Noruega, estoy hablando de nuestros hermanos en la región, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Argentina. Cuando eso pasa, hay una reacción sólida de la opinión pública y de la sociedad.
señalando a quienes hacen uso del ventajismo en sus posiciones. En Venezuela no. En Venezuela no solamente no es que no hay reacción, sino que además se anuncia como política oficial precisamente esos privilegios. Así que vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, Una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. De lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y el tema es precisamente el tema de la vacunación. Les voy a compartir en primer lugar un reporte de la agencia FranPress sobre lo que está ocurriendo en la región a propósito de esto que llaman algunos el vacunagate o la vacunación VIP. Escándalo de vacunas en Argentina, un golpe más fuerte de lo pensado, es el titular. El subtítulo dice: además del cuestionamiento ético, el gobierno argentino enfrenta el problema de que no hay suficientes vacunas para inmunizar a la población. Voy al texto. El escándalo que estalló en Argentina al descubrirse que políticos y sus familiares lograron vacunaciones de privilegio contra el COVID-19 se convirtió en un golpe más duro de lo esperado para el presidente Alberto Fernández. Un comentario casual en la radio del periodista Horacio Berbisky, quien el viernes contó que se vacunó gracias a su amistad con quien era en ese momento el ministro de Salud, Ginés González García, desató una ola de repudio inmediato. Aunque Fernández solicitó enseguida la renuncia del ministro y decidió luego publicar la lista de los 70 vacunados, las críticas a su gobierno no cesan y el mandatario da muestras de irritación. Terminemos con la payasada, dijo Alberto Fernández. No hay ningún tipo penal en Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila, exclamó el presidente argentino este martes en México. Para el politólogo Enrique Zuleta, el escándalo tomó vuelo porque además del cuestionamiento ético, el gobierno enfrenta el problema de que no hay suficientes vacunas para inmunizar a la población. En medio de la escasez, la inoculación de allegados se convierte en una bola de nieve porque se debió focalizar a la población objetivo, lo que quiere decir conocer bien el nivel de responsabilidad y el nivel de gravedad de cada persona a inmunizar, dijo Zuleta. Desde diciembre, Argentina, con 44 millones de habitantes, ha recibido 1.8 millones de dosis de vacunas contra el COVID de Rusia e India, destinadas al personal de salud y a los ancianos. Se espera que esta semana llegue 1 millón más procedente de China, la llamada vacuna Sinovac. Pero la cifra es muy inferior a lo que se había anunciado, pues para fines de febrero se esperaba tener disponibles 20 millones de dosis de la rusa Sputnik 5, a las que se sumarían las vacunas de AstraZeneca y las del mecanismo COVAX, para un total de 50 millones de vacunas. Después de publicada la lista de los 70 vacunados de privilegio, entre los que figuran personas mayores de 60 años, entre ellos el presidente, pero también jóvenes, como el ministro de Economía Martín Guzmán, de apenas 38 años, Fernández justificó que era estratégico atender a algunos altos funcionarios debido a sus responsabilidades. Fernández fue de los primeros en recibir la dosis Sputnik 5 y lo hizo ante cámaras para transmitir confianza en la vacuna rusa. Repito, es un reporte de la agencia AFP
la agencia Franpress, sobre el vuelo de nación con privilegio. Ahora escuchen este otro reporte, este viene de la agencia EFE. Diputados de Venezuela reciben vacunas antes que ancianos y personal de salud. Voy al texto. Las 277 personas que conforman la Asamblea Nacional de Venezuela comenzaron a recibir la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19 en cumplimiento del plan propuesto por el gobierno, que hasta este martes ha inmunizado a menos del 10% del personal sanitario y que excluye aún a la tercera edad. Al menos 3 diputados opositores informaron a través de las redes sociales que les habían inoculado una dosis del fármaco ruso, cuyo primer lote con 100.000 aplicaciones arribó al país a mediados de mes y alcanzará para proteger a menos del 0.5% de la población. Yo sé que a veces los números, los fríos números, no son demasiado útiles para tener noción de las cosas. Comparen una información con la otra. En Argentina, que han llegado 1.8 millones de vacunas, hay sin embargo esta conmoción y este malestar porque se saltaron la fila, pues, algunos altos funcionarios y sus amigos en el turno a vacunarse. En Venezuela, que han llegado apenas 100.000 vacunas, es decir, nada, 100.000 vacunas, sin embargo, se produce esto y ojo, no se trata de un mecanismo clandestino, como en el caso de Argentina. En el caso de Argentina es que el ministro de Salud puso una especie de amiguitas. No. En el caso de Venezuela es política pública. El gobierno lo dijo, pues vamos a vacunar a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados y a los miembros de Somos Venezuela. Somos Venezuela es un partido de utilería montado desde el poder y que tiene tarjeta y que participó con su tarjeta propia en las pasadas elecciones parlamentarias. Es decir, es una organización política, no es partido político, oficialista. Y públicamente el señor Maduro Moros dijo que los integrantes de ese partido político iban a recibir la vacuna antes que los ancianos, antes que los maestros, antes que las enfermeras. Dígame usted, bueno. Eso forma parte de las informaciones que tenemos en esta madrugada sobre este tema ciertamente crucial. Otra información relevada, destacada, y que tiene además como fuente a una persona que le merece confianza al país, son las declaraciones que da el doctor Julio Castro. Yo les ruego que busquen esta información en el portal La Patilla. Julio Castro informa que efectivamente la vacunación en Venezuela podría empezar en mayo, las vacunas del sistema COVAX contra el coronavirus, dijo el martes el asesor médico de la Asamblea Nacional electa en el 2015. La fecha de llegada de esas vacunas depende de la aprobación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, agregó el médico infectólogo Julio Castro. En 2019, Washington congeló $342 millones en poder del Banco Central de Venezuela en Estados Unidos, como parte de un paquete de sanciones que estaba destinado a expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro. Mover los fondos generalmente requiere solicitar una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o la OFAC por sus siglas en inglés, un proceso que puede demorar. Mayo es una fecha tentativa para el arribo de las vacunas porque depende de lo que tarde la licencia, agregó Castro en un programa de radio. Los fondos congelados en Estados Unidos al considerar que la reelección de Maduro en el año 2018 fue un fraude. Guaidó ha expresado su voluntad de usar parte de esos fondos para entrar al sistema COVAX, que está destinado a garantizar que las naciones en desarrollo tengan acceso del visto bueno del gobierno de Maduro, quien ha dicho que debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos no ha podido comprar las dosis necesarias para vacunar a unos 30 millones de venezolanos. Maduro, cuyo gobierno enfrenta serios problemas de liquidez de dólares, pero el gobierno dijo que gastó $200 millones en la compra de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5, 100.000 de las cuales ya habrían llegado a Venezuela el pasado 13 de febrero. No precisó cómo hizo el pago. Bueno,
ante este escenario, repito, recapitulo pues, en Argentina hay todo un escándalo, toda una conmoción, porque en ese país donde ya hay 1.8 millones de vacunas, sin embargo, el que 70 sujetos hayan sido vacunados fuera del protocolo ordinario, eso ha generado, repito, indignación pública, conmoción en los medios y respuestas airadas desde el poder. En Venezuela, donde lo único que han llegado son apenas 100.000 vacunas, es decir, eso es igual al 0.5% de las necesarias. Sin embargo, el poder ha anunciado que va a vacunar a 277 diputados del gabinete. Caramba, me imagino también que los elementos de las fuerzas policiales y militares, si bien en este último tema no ha habido mayor precisión al respecto. Nuevamente voy al punto. Ustedes recuerdan el símil que puse en el primer segmento del programa. La política como un teatro, pero sin público. Y sin público porque ya no les interesa el público. Porque esos actores que están allí no comen de la... Yo debo recordarles a ustedes cómo en este programa, desde hace meses, distintos voceros del sector salud y de la economía han estado advirtiendo esto. Decían, Maduro no puede comprar las vacunas porque el gobierno de Maduro no es reconocido como tal, como legítimo en la mayoría de los países que precisamente producen las vacunas, incluso para comprar la vacuna rusa o la vacuna china. Maduro tendría problemas porque eso se hace a través del sistema bancario internacional. Puede hacerlo, quien puede hacerlo es el gobierno de Guaidó, o lo que usted llame, pues, el interinato, X, como usted quiera decirlo. Guaidó puede comprarlas o puede apenas llenar la Plaza Bolívar de Chacao. ¿Entiendes? Entonces se hace imperativo. Aquí se dijo, repito, desde hace meses, un acuerdo entre esos factores. Y en el momento en que aquí lo dijo, por ejemplo, Francisco Rodríguez, le cayeron a piedra. Era un traidor. Estás hablando de pactar con los criminales. No desde las redes y para el aplauso en las redes, sino desde la gente y para construir soluciones para la gente. ¿Ves? Esa es la inmensa diferencia. Tener que llegar nosotros a febrero del año 2021 para que entonces por fin se diga como una cosa normal, caramba, es que lo que ocurre es que tienen que ponerse de acuerdo, Guaidó, independientemente de la condición real en la que esté aquí adentro. Entonces, caramba, yo creo que es importante que se produzca una reflexión, porque mientras nosotros estamos en esto que el presidente argentino denominó payasada, esto sí es una payasada, mientras nosotros estamos, los venezolanos, en esta payasada, escuchen ustedes esta otra información. Esto viene vía eldiario.es. Chile supera los 3 millones de vacunados, el 16% de su población total. Chile, repito, no estoy hablando de Noruega, no estoy hablando de los Emiratos Árabes, no estoy hablando de Singapur, Chile, latino como nosotros hablan en español y le rezan a Jesucristo. Pero ya tienen de espaldas a las necesidades de la gente, de espaldas a la realidad de la gente. Ese es el tema que tiene que ser pensado por todos nosotros, no para lamentarnos, sino para ejercer la presión necesaria para cambiar las cosas. Y a propósito de eso, es precisamente el segmento que viene de nuestro programa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos,
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. Acá te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, Avon, y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y comparto con ustedes un texto muy importante, un manifiesto que elaboraron varias organizaciones de la diáspora venezolana, Ven América y Casa Venezuela Arizona. El científico venezolano Vladimiro Mujica, residente en el exterior, tiene un artículo semanal, un espacio semanal en el diario elnacional.com y utilizó su espacio para hacernos conocer el texto de este comunicado, de este manifiesto. El título es: voy a dedicar mi artículo de esta semana a un documento de extraordinaria importancia que recoge la decisión de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en la diáspora, entre las que se cuentan Ven América y Casa Venezuela Arizona, de avanzar en la constitución de una alianza entre la sociedad civil y los partidos políticos. Esta alianza está orientada hacia dotar a la... El texto dice así: manifiesto de los venezolanos en el exterior. Se propone la constitución de una alianza de la sociedad civil y los partidos políticos con participación de todos los sectores con el objetivo de construir una nueva hoja de ruta para Venezuela, un diseño político y estratégico que permita superar la crisis terminal en la que se encuentra Venezuela, que se ha transformado en un peligroso proceso de disolución de la nación. Se hace una convocatoria enérgica y profunda a la unidad de los actores comprometidos con la recuperación de la democracia y la libertad del país y con la consecución del objetivo fundamental de tener elecciones libres y verificables. Para avanzar en esta propuesta, se ha abierto un transmitir sus mensajes y decisiones tanto a los actores nacionales como a la comunidad internacional. La primera de esas reuniones se efectuó recientemente con la participación de varias organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. La necesidad imperativa de encontrar nuevos caminos de entendimiento entre los venezolanos que cohesionen, unifiquen y reúnan todas las fuerzas políticas y sociales de la resistencia en Venezuela para frenar lo que se vislumbra como un proceso de disolución nacional, nos lleva a lanzar este manifiesto de la diáspora, que tiene esencialmente 4 destinatarios: las organizaciones de la sociedad civil venezolana, las organizaciones políticas de nuestro país, el gobierno interino y el componente constitucionalista de las Fuerzas Armadas. Venezuela es una sola nación y por lo tanto uno debe ser el mensaje que unifique a nuestros ciudadanos. Somos un solo pueblo con más de 6 millones de migrantes que con tristeza han abandonado su patria por motivos, destinos e infortunios muy variados. En el exterior se registran desde bien establecidos profesionales venezolanos hasta víctimas del tráfico humano, del chauvinismo y de la xenofobia, que en buena parte sufren hambre, explotación y represión por el limbo jurídico en que subsisten, con excepciones de reconocimiento por parte de gobiernos amigos que han suplido en algunas garantías a nuestros ciudadanos. La suerte de la gente en Venezuela es también compleja y diversa. Un país empobrecido de manera profunda e ignominiosa, un país rico en petróleo sin combustible, abundante en agua y energía, con un pueblo sediento y sin electricidad, con enormes posibilidades para educar y alimentar, pero con un sistema educativo postrado y ceniciento, con el hambre enseñoreada, con niños y niñas que están creciendo bajo los efectos de la desnutrición. Toda una generación con discapacidades mentales y físicas sin oportunidad de desarrollar a plenitud sus capacidades cognitivas por la carencia de nutrientes esenciales en una etapa crítica del crecimiento. Este es el inicio de este manifiesto de organizaciones de la diáspora, un llamado a las organizaciones de la sociedad civil aquí en el país. Hacen alusión amable, por cierto, a la iniciativa del Foro Cívico Nacional venezolanos que queremos salir de la crisis, no de los que con el pretexto de la crisis están medrando de la misma. Yo insisto en esto, ¿vale?
sea, uno dice, ¿cómo es posible que el gobierno más impopular de nuestra historia esté no solamente en el poder, sino atornillándose en el poder? Bueno, en buena medida la respuesta está en que quienes deberían estar trabajando para hacer la alternativa, en realidad están trabajando para mantener el status quo. Porque mientras existe este status quo, ellos están reunidos en Bogotá y recibidos en Bruselas, cuando no están mantenidos en Washington. Entonces, ellos están en eso. Mientras que acá, otros factores de la resistencia están presos, torturados, muertos, perseguidos. Y en general, el pueblo venezolano está en una situación de postración y miseria abyecta. No puede ser. Tiene que haber alternativas. Y esas alternativas van a existir porque los ciudadanos, Educador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR